El Centro Cultural UNAM Querétaro, de la ENES Unidad Juriquilla, en colaboración con la Unidad de Vinculación, Difusión y Divulgación de la UNAM Campus Juriquilla, presentan Panóptico Cultural, un espacio de diálogos y reflexiones en torno a la cultura. Conducen Abel Martínez y Juan Villagrán. ¿Qué tal? Bienvenidos a Panóptico Cultural, quien les habla, Abel Martínez. Y Juan Villagrán, ¿qué tal, Abel? ¿Cómo estás? Muy bien, Juan. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Encantado de tener a un gran promotor de la lectura en México, a Benito Taibo, que es un honor para nosotros tenerlo aquí en Panóptico. Benito, bienvenido. Para mí es un inmenso privilegio siempre estar con mis amigos de Juriquilla, Querétaro. De verdad, lo digo con enorme cariño. Así es para nosotros también es un placer. Estamos de manteles largos al tener aquí a Benito Taibo, que es un gran amigo de nosotros. Y bueno, obviamente es un placer para el Panóptico poder charlar en corto contigo. Bueno, si me lo permiten, voy a leer una breve semblanza de Benito Taibo. Él nació en la Ciudad de México, es escritor, periodista y un entusiasta promotor de la lectura entre los jóvenes y actualmente es director de Radio UNAM. Inició su camino en la literatura como poeta con 7 primeros poemas, Vivos y Suicidas, Recetas para el Desastre y de la Fundación Social de las Gitanas. Ha publicado en Planeta sus novelas Polvo, Persona Normal, Querido Escorpión, Desde mi muro, Cómplices, Corazonadas, Mundo sin Dioses y Camino Sognum. Y bueno, pues hoy platicaremos con Benito sobre qué otra cosa más que de la lectura, el poder de la lectura. Y si me lo permiten, Benito, quisiera empezar haciéndote una pregunta. ¿Por qué promover la lectura en México? Aunque suene una pregunta ya un poco gastada, pero siempre es bueno tener la opinión de gente como tú, que es un ferviente promotor de la lectura. ¿Por qué promover la lectura en México? Promover la lectura porque en el libro está lo mejor y también lo peor de nosotros mismos como seres humanos. Están nuestros sueños, nuestras pesadillas, nuestras pasiones. Está la posibilidad de la reencarnación instantánea. Está la balsa que nos salvará del naufragio, porque el libro es perfume para las mejores noches de amor, sábana que nos cubra, almohada para tener los mejores sueños, cama de clavos para tener las mejores pesadillas, como ya dije. Porque el libro es esa suerte de ladrillo que construye comunidad, que construye mundos, que construye universos, pero particularmente que construye personalidad. Y de eso se trata. Yo creo que en el libro y en la lectura hay un inmenso constructor de personalidad. Y no solo eso, de personalidad que se refleja en la crítica, en la autocrítica, en personajes mucho más libres, mucho más tomadores de mejores decisiones, sobre todo entre adolescentes. Promover la lectura porque la lectura existe porque el mundo no basta, como decía Fernando Pessoa, que me parece una frase preciosa, porque ¿por qué diablos tendríamos que conformarnos con la cotidianeidad, la grisura, la violencia del entorno, habiendo la posibilidad de tenerlo todo? El universo en la palma de la mano. El infinito en un jugo, como dice el nuevo ensayo de Irene Vallejo, que es espectacular, sobre justamente el camino que ha recorrido el libro desde la Grecia clásica, esos papiros o pieles, ¿no? Hasta nuestros días, y que ha sido un camino que nos ha dejado bien que mal, siendo más humanos, parados en el mundo y mirando como si fuera un panóptico, justamente, mirando el alrededor sin ángulos,
todo lo que está a nuestro alrededor de la mejor manera posible. Me callo porque si no yo tengo un rollo interminable. Muy bien, Benito, ¿no? Fabuloso. Para seguir esta introducción al tema de la lectura y el poder de la lectura, tenemos que ver dónde estamos parados en México en esa situación, en la lectura en general. Y tenemos que adentrarnos como universitarios, cómo está parado los jóvenes universitarios en el asunto de la lectura. Si no tengo mal el dato, México está en el lugar 24, 25 a nivel internacional en capacidad de leer, ¿no? El primer lugar es la India, sorprendentemente, me sorprende, yo desconocí eso, no tiene por qué ser sorpresivo, pero la India ocupa el primer lugar en lectura, China el tercero, por ejemplo, ¿no? Entonces son datos fabulosos que nos remiten a un contexto ya más específico de dónde andamos en la lectura. ¿Eso qué refleja, Benito? Yo generalmente las encuestas que se han hecho del libro y la lectura, excepto la que hizo la propia Universidad Nacional Autónoma de México, que es hábitos lectores dentro de la universidad, que está acotada, que queda muy claro los públicos, etcétera, etcétera. Todas las demás que se han hecho a lo largo de los años no tenían un sustento fiel, y perdón que lo diga de esta manera tan bestia a lo mejor. ¿Sabes por qué, Juan, Bel? Por un motivo muy chistoso, porque contaban libros y no lectores. Quiero decir, se pensaba que el público lector era aquel que compraba un libro y por lo tanto un libro, un lector. Y esto es falso. Esa ecuación no funciona así. Un libro es leído por lo menos en este país, por lo menos por 7 personas. Entonces, multipliquemos esos índices de lectura hechos en su momento por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, por la Secretaría de Educación Pública. Estoy hablando hace 4, 5, 6, 7 años. Hay que multiplicarlos por 7 y entonces descubriremos que tenemos un país donde hay más lectores de los que se pensaba o de los que se desprendía en la encuesta. Mi experiencia personal es que hoy se está leyendo más que nunca. Chicos jóvenes, particularmente entre los 13, 14 a los 18, 19 años, están leyendo más que nunca. Y esto, ¿sabes dónde se ve? Bueno, prepandemia se veía y yo creo que volverá a verse en cuanto logremos adquirir el balance suficiente para esta nueva normalidad en la cantidad de jóvenes que asistían a las ferias de libro. Por ejemplo, la FIL de Guadalajara. Antes, la FIL de Guadalajara era un espacio en donde un grupo de padres, madres, tíos, abuelos arrastraban a los jóvenes e intentaban recetarles ese Quijote que a ellos les cambió la vida, o etcétera, etcétera. Y ahora son esos chicos jóvenes de 13, 14 años que arrastran a padres, tíos para reinterpretar el canon, contarles cuáles son los clásicos de su tiempo y cómo esos clásicos están transformándolos a ellos, a sus hábitos de lectura, a sus maneras de ver el mundo. Tenemos que acostumbrarnos, y esto es algo para mí vital e importantísimo, a leer con los ojos de los jóvenes. Y con esto lo único que estoy queriendo decir es, cuando un chico joven lee, no solamente está leyendo las letras apiladas que forman párrafos, que forman páginas, que forman capítulos, bla, bla. Están leyendo el mundo, están leyendo circunstancias, están interpretándolo con signos propios y muy personalísimos que a veces los adultos no hemos logrado descifrar. Y entonces, para poder llegar a ellos, mirarlos a los ojos y hablar en el mismo lenguaje, pues tenemos que interpretar, saber cómo están ellos, a partir de esos signos, interpretando al mundo. Se lee mucho más de lo que se desprende de la encuesta, Juan. Oh, eso es maravilloso, ¿no? De que me da muchísimo gusto que esa ecuación haya fallado. A mí también. A mí también, y más porque yo soy una persona que con los números no se lleva tan bien, y a mí estas encuestas a veces me parecen hasta que llevan una carga política o alguna intención ahí detrás que, no sé, a mí yo pienso que hay otro tipo de termómetros que
en la sociedad que pueden dar pie a dar como una visión como más amplia, un horizonte más amplio a este asunto de si se lee o no se lee. Sí, al fenómeno. Déjame hacer una acotación que puede resultar curiosa e interesante. Sí, adelante. Cuando pensamos en España, con todas esas grandes editoriales fundadas ahí, generadoras de cultura, etcétera, etcétera, pues siempre se pensó y se sabía y se creía que se leía muy por arriba del resto de los países de América Latina. Hasta que un día, ¿sabes quién me dio la clave? En medio de una conversación en una feria de libros, un editor español que me dijo: Benito, no les creas. ¿Cómo no les voy a creer? Sí, no les creas. Ellos, cuando hablan de hábitos de lectura, están incluyendo en esos números, los que tú dices, Abel y Juan, revistas. Entonces, parece que los españoles leen muchísimo más que nosotros, pero consumen, no voy a decir el nombre de la revista, pero todo el mundo lo sabe. Hello, ¿cómo están? Y esto hace que los niveles de lectura crezcan enormemente. Es curioso, yo digo que entre público lector se está leyendo más en México. Nuestra enorme desigualdad social y la brecha económica que hay en este país impide que mucha gente lea porque no tiene acceso a los libros. El libro debería estar considerado dentro de la canasta básica. Casi que actualmente es caro comprar un libro. Mucho. Sí, casi que para acabar pronto debería de ser considerado. Pero bueno, retomando un poquito la idea anterior, yo creo que hay, bueno, por lo menos en este nuevo siglo, el síntoma sí se ve más en este cambio en esta capacidad de reacción de los jóvenes ante los problemas sociales. O sea, podrán no tener a lo mejor mucha información, pero sí tienen una capacidad de contestar y se les ha generado, no sé si sea también a través de las redes sociales, se les ha generado también como cierta curiosidad por ir a investigar fenómenos sociales, por ejemplo, no sé, podríamos hablar de la legalización del aborto o de el matrimonio igualitario, lo que sea. Eso les genera también inquietudes y les hace ir a buscar a los libros o a internet. O sea, yo creo que sí hay una amplia gama de posibilidades de lectura, además del libro ahora, pero que sí nos da referencia estos termómetros de los que hablo, ¿no? Que ya hay más capacidad de reacción. Bueno, por lo menos así yo lo siento y así yo lo percibo, ¿no? Y yo estoy de acuerdo y sucede. Y además, cuando estamos viendo a un joven frente a uno de estos aparatitos, está leyendo, todo el tiempo está leyendo. O sea, esto no sé cómo explicarlo, pero está descifrando esos signos que lanzan mensajes y para poder avanzar tienes que leer y que saber interpretar esos signos para poder ir más adelante. Humberto Eco decía que hay un texto, un libro bellísimo que se llama Nadie acabará con los libros. Es una conversación entre Humberto Eco y el guionista Jean-Claude Carrier, que fue el guionista de las películas francesas de Luis Buñuel. Un alegato maravilloso a favor del libro y la lectura. Y Eco decía algo bien bonito, decía: los libros no estarán aquí para siempre porque las cosas perfectas son para siempre. Como por ejemplo las cucharas. Entonces, hacía un símil con la cuchara. Decía: la cuchara es un instrumento perfecto. Puede ser de jade, de bronce, de papel, de bambú, de cáñamo. Pero en su esencia sigue siendo una cuchara, sea de lo que sea, incluyendo el oro. Un libro podrá ser leído en voz alta, contado como cuento infantil, escenificado en obra de teatro, convertido en película, leído en braille, en hoja volandera, en
en aparato como este, en podcast, en programa de internet como el que estamos haciendo en este instante. El libro estará ahí para siempre porque es un destino, ¿no?, de la civilización. Estamos hechos de esos libros que nos formaron y que nos hicieron ser quienes somos, junto con otras cosas que generan al mismo tiempo de educación sentimental, música, cine, películas, atardeceres, fiestas. Somos eso, estamos hechos de eso, esas comidas que me quedé pensando en López Velarde, ¿no? En esa suave patria que también entra por la boca. Sí, es una maravilla la lectura, los libros. Yo recuerdo experiencias cuando me tenía que trasladar en la Ciudad de México en el metro, que son largos tramos, y siempre iba con un libro para aprovechar el viaje. Y leí infinidad de textos maravillosos sumergido en la Ciudad de México, lo cual agradezco mucho, ¿no? Fue gran parte de mi formación, no perder el tiempo en un traslado en larguísimos en la Ciudad de México, era maravilloso. Pero quería tomar otro tema, que son los libros electrónicos. Para mí es encantador poder tener una biblioteca en una tableta y llevarla conmigo a todas partes y abrirlos cuando se me pegue la gana. Es maravilloso. Antes nada más podía trasladar un libro o en una mochila 3 o 4, pero ahora puedo llevar mi biblioteca, los libros que quiero leer y que me interesa tener a mi lado para todos lados y no pesan. De acuerdo, la tecnología está a favor de los lectores, sin lugar a dudas, siempre y cuando no se te acabe la pila. Al libro de papel no se le acaba la pila nunca. Perdón, sigo siendo a lo mejor ese nostálgico enamorado del libro y del olor que despide, que alguna vez en la ENES en Morelos, hablando de esto mismo con un grupo de amigos queridísimos científicos del campus Morelos de la UNAM, un bioquímico que estaba en la primera fila me dijo: ¿tú sabes qué estás oliendo cuando ese perfume delicioso del que cuentas que emana el libro? Me dije: no, doctor. Me dijo: sí, la descomposición de la tinta que muere y hace que se corroye. Y decía: qué ganas de joderme la imagen mental que me había hecho toda la vida. Da igual, no importa. Claro. Da igual, porque sigue la humedad, ¿no? Pues la humedad es el enemigo natural del libro, que es el paso del tiempo, la humedad, los bichos, etcétera, etcétera, etcétera. Los propios lectores somos enemigos naturales del libro, ¿no? Por tantos motivos. Pero sigo teniendo, es cierto, en el iPad puedes tener una biblioteca entera. Es la nueva biblioteca de Alejandría, si quieres ponerlo en ese plan. Yo sigo amando los libros en papel. Sí, yo estoy a favor de los libros impresos. Me encantan y yo los prefiero antes que el iPad. Pero me encanta tener esa posibilidad de saber que puedo llevar en una tableta una biblioteca para todas partes. Eso me da cierta alegría. Sí. No poder cargar todos mis libreros, pero sí puedo llevarme alguna parte en el iPad. Estoy completamente de acuerdo contigo. Completamente. Comparando uno con otro, se dio que el libro, para mí gana el libro físico en papel, que habrá que descubrir nuevos métodos para no acabar con bosques enteros finlandeses por seguir haciendo libros, ¿no? Habrá que encontrar nuevas posibilidades de celulosas sintéticas, no sé, habría que encontrarlo, ahí se lo dejo a los científicos, ¿no? Para no acabar con el mundo. Pero les cuento una anécdota. Estábamos simultáneamente un amigo y un servidor en la playa hace ya algunos años leyendo, yo el mismo libro, él en su tablet, yo en mi librito, cuando de repente cayó un panal de avispas a nuestro lado. Yo con mi librito
y él no se atrevió a desmadrar su iPhone. Fue clarísimo. O sea, que le encontré una aplicación más al viejo libro inventado por el señor Gutenberg. Claro. De arma arrojadiza también podría servir. Claro, por supuesto. O para hacer que la mesa de la quede al mismo nivel las cuatro patas, claro, etcétera. Hay muchas posibilidades. Bueno, yo, perdón, Abel, antes de que comentes algo, yo tengo soportada mi tableta donde estoy ahorita interactuando con ustedes en 3 libros, 2 que sirven para crecerla y una para sostener, así es que siempre son útiles. Está clarísimo. Claro, el libro siempre, libro físico siempre va a estar ahí y todos, es más, yo lo comentaba en alguna ocasión, hasta los científicos más revolucionarios quieren publicar en un libro físico, ¿no? Hasta eso trasciende el libro. Regresando al punto me llamó la atención el asunto del libro en la canasta básica, que debería de estar. A mí me llama la atención esto de los precios de los libros. Y eso me hace reflexionar si la lectura, Benito, no será ya ahora, y creo que a través del tiempo también, ha sido una práctica de clases sociales. ¿Tendrá que ver esto? Solo el que tiene la posibilidad de comprar o de adquirir un libro es acreedor de ese conocimiento. No sé, a veces da la impresión, ¿no? Con estos precios de libros, ¿no? Por lo menos en esta última época. Y bueno, pues las grandes bibliotecas hace muchos años, hace muchos siglos, pues estaban en manos de gente de la élite, ¿no? Tal cual. Tenemos que hacer que el libro sea no un artículo de lujo, no suntuoso, sino accesible para todos. Tiene en sí mismo un talante democratizador. O sea, quiero decir, cuando Gutenberg inventa la imprenta de tipos móviles, logra que no sea un objeto de uso exclusivo que era en los conventos medievales copiado por iluminadores, copistas, monjes, ¿no? Y convertido en una pieza de arte. Sí, el talante democratizador provocado por la invención de la imprenta de tipos móviles hizo que pudiera llegar a más sitios. Tenemos que seguir insistiendo. Y cuando digo tenemos que seguir insistiendo, creo que son los gobiernos los que tienen que hacer una gran parte para que el libro llegue a sus ciudadanos, a sus conciudadanos. ¿Cómo? Haciendo que el papel llegue de manera más barata y directa a los editores, que los editores adquieran un compromiso junto con el gobierno de editar un cierto número de libros que vayan a bibliotecas públicas para que sean gratuitos. Por otro lado, generar las condiciones a partir de los congresos federales y locales para que el libro sea considerado un artículo de primera necesidad y en el cual haya incentivos fiscales. Jamás olvidaré cuando hace unos 20 años, cuando quisieron imponerle el IVA al libro, un gordo subsecretario, cuyo nombre no voy a decir, pero necesitaba 2 pantallas para verse. Y esto no es gordofobia, no es un ataque, era solamente una descripción lo más amable posible. Porque lo verdaderamente dramático no era su gordura, sino esta lógica malévola de querer ponerle el IVA a los libros porque, y lo dijo frente a nosotros, porque los libros son como los zapatos, son un artículo. Entonces la pregunta clave era ¿cuántos zapatos ha leído usted, señor subsecretario? ¿No? Pues bueno, empezar por ahí, que los congresos den incentivos fiscales al libro, que haya reducciones en el consumo, o sea, para que el libro sea mucho más barato de lo que es, porque mucho de
mucho del precio del libro es en su propia cadena de producción, porque el papel sí tiene IVA, las tintas que se utilizan tienen IVA, la electricidad tiene, entonces le vas sumando todos los IVAs y al final el único al que no le llega, entre comillas, el IVA es al lector, pero le llega con el añadido de todo lo que está haciendo en su cadena. Entonces, bueno, los gobiernos tienen mucho que hacer al respecto. Me gustaría revisar un poco al tema de los hábitos de lectura de los jóvenes universitarios. ¿Qué resultó de esa encuesta? Porque también tenemos jóvenes universitarios por lo que comentaba Abel, de rangos de diferentes estratos sociales, algunos de extractos muy humildes que con trabajos pueden llegar a la universidad a estudiar, y otros de clase media que sí pueden acceder a comprar libros. Entonces tenemos esa diversidad de jóvenes deseando formarse integralmente en la universidad. Pero ¿qué hábitos de lectura tienen? Se lee mucha novela, se lee poesía. No tengo en este momento aquí la encuesta. La encuesta fue hecha por el Sistema Universitario de Fomento a la Lectura, Universo de Letras, y la pueden encontrar en línea todos los amigos que nos estén escuchando. En línea están los resultados de la encuesta. Pero sí puedo decirles es que los resultados son absolutamente esperanzadores. Se lee otra vez más de lo que se piensa y se lee mucho en ámbitos universitarios, en las prepas, en los CCHs, en las escuelas superiores. Y hay avidez por el libro y la lectura. Y la queja que estamos externando nosotros tres aquí mismo acerca de lo caro son los libros, ¿no? Pero existen las bibliotecas públicas y existen posibilidades para leer de una manera más barata. Una de ellas es lo que yo llamo es 10 amigos se reúnen, cada uno pone el libro que más le gustó sobre la mesa y se lleva el de junto. Y al final tendrás ponle una vez a la semana o una vez cada 15 días se vuelven a juntar y cambian ese libro y al final habrás leído gratis 10 libros porque solamente te habrá costado el primero que pongas lógica. Yo lo he visto repetido en muchos lugares y bueno, y también hay bibliotecas espectaculares, bibliotecas universitarias espectaculares. Estoy convencido de que ustedes tienen una biblioteca muy buena y bueno, y que hay hoy por hoy en el propio Internet la posibilidad de la lectura gratuita de montones de textos. Todo el siglo XIX, ¿no? Inglés, ruso, francés, está a un par de clics de distancia de este dedo. Sí, claro. A mí me gustó mucho esto que decías de que se analiza más la lectura y no a los lectores. Y me hizo pensar ahora en esta época pandémica que en la que se empezó muchas veces empezó a ver la enfermedad y no a los enfermos, ¿no? Y yo creo que pasa igual con la lectura, como bien lo dices. Y yo vi algo ahora con la pandemia que me llamó mucho la atención en grupos de Facebook. Salieron pues mucha gente y yo pertenezco a uno en específico que dice ayuda a historiadores durante la pandemia de COVID. Y hay una gran cantidad de libros que pues yo no sé si hay una cuestión de derechos de autor ahí o qué vaya a ser, pero la cantidad de libros que se subían ahí diario era impresionante. Y ahora entramos a otro terreno, ¿no? Que también, aunado a lo que dices de que los gobiernos se tienen que involucrar, pues también los gobiernos deberían de tener especialistas en lectura o ávidos lectores, ya ni siquiera especialistas en cuestiones literarias o lo que sea, que les guste la lectura, porque justamente en otro panóptico que hablamos sobre las bibliotecas, pues decíamos que las bibliotecas están en
en un terreno pues muy desfavorable, ¿no? Porque la biblioteca no se integraba a la sociedad ya hoy en día, sino que se veía así como un espacio de almacén de libros. Y eso pues en gran medida tiene que ver con gobiernos locales, con gobiernos municipales que, como bien mencionaba Juan en ese momento, pues solamente cumplen con un requisito político, ¿no? Pero no las nutren. Es un problema interminable, ¿no? Este asunto. Y yo creo que la lectura tiene que llegar como sea, por los medios que sean, pero a la gente, ¿no? Y no sé qué ustedes opinen al respecto de ello. Coincido, por supuesto. Y por eso propongo siempre este tipo de actividades, ¿no? Los clubes de lectura multifuncionales, no, no voy a proponer que se copien libros en fotocopiadora porque hay gente que lucra con ello y el problema es ese. Fueran los lectores, yo no tendría ningún inconveniente, pero a un lector fotocopiar un libro le cuesta más caro que el propio libro, en muchas ocasiones. Entonces, bueno, hay toda una industria de la piratería. Ya encontré algún libro mío pirata. Me da gusto porque quiere decir que soy leído, lo cual, ¿no? Pero por otro lado, bueno, que atenten contra mi derecho de autor tampoco me da, que vivo de mi trabajo y de las cantidad de cosas que hago. Pero no quiero que nadie lucre con ello, ¿no? Porque la lectura debería ser un derecho inalienable, plasmado incluso en la Constitución, ya que los libros fueran mucho más accesibles para todos. La canasta básica del libro, ¿no? Ahora el Fondo de Cultura Económica está haciendo unos grandes esfuerzos, está viniendo miles de libros que se están dando gratuitamente, ¿no? Entonces, bueno, pero no quiero hablar mucho sobre ese tema porque ahí hay un personaje que tiene mi mismo apellido, entonces no quiero meterme en una broma. Muy bien. También regresando al tema que lo comentaste rápidamente, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, lamentablemente se cursó la pandemia, pero antes, en el 2019, ya tenía una personalidad a nivel internacional muy importante, lo cual es rarísimo para una feria del libro, o era rarísimo para una feria del libro internacional en México. Teníamos los datos de la feria que organiza la UNAM, por supuesto, en minería, pero esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara ya tomó otra dimensión, que puede ser un espectáculo, lo cual es maravilloso porque estamos hablando de una feria del libro. Y el espectáculo de la inteligencia, Juan, qué bonito, ¿no? Uh-huh. Yo estoy convencido de que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es la más importante del mundo, en el sentido de que convoca a los lectores. Yo he estado en Londres, en la Feria del Libro de Londres, que es la cosa más aburrida que hay en la historia, o en la Feria del Libro de Frankfurt, donde se venden y compran derechos, o en Liber, que se hace un año en Madrid y otro año en Barcelona, que tampoco es. En cambio, Guadalajara es una feria hecha por lectores. Quiero decir, el lector es esa masa maravillosa, viviente, que la hace ser lo que es. Y en ese sentido es espectacular. Yo la considero sin duda la mejor serie de libros del mundo. Y ahí estaremos este año, por supuesto, con pandemia y todo. Porque será híbrida, entonces iré y me plantaré en el salón que me corresponda con la mitad del público que pueda entrar, pero a vernos otra vez las caras, porque esto ya tardó mucho, ¿no? Sí, es necesario ya ese sentimiento de sociabilización. En este caso sería sociabilización. De ver a otros seres humanos, claro, en vivo y no por medio de una pinche pantallita. Perdón, fue la mejor manera de describirlo. Así es, y es horrible.
pues toda la cuestión cultural también se ha habido esto mermada por esto, pero pues ya ojalá pronto podamos vernos todos de nuevo. Sí, definitivamente yo también creo que es una de las más importantes ferias en el mundo, si no es que la más importante, que se da hasta el lujo de invitar a presidentes que iban a ser presidentes, expresidentes que iban a ser presidentes, y de preguntarles los 3 libros que marcaron su vida, y se dio el lujo. Yo estaba ahí. Se dio el lujo de la feria, se dio el lujo de poner en ridículo a ese personaje, ¿no? Imagínate, o sea, de qué tamaño es la feria que pudo exponer a un personaje de tal investidura política. Y la feria yo la considero una isla de inteligencia en medio de un mar de barbarie, ¿no? Y en ese sentido caben todas las voces. Esto que acabas de decir es importante, porque si no caben todas las voces no puede caber ninguna. Ese es un principio básico de democracia. Y creo que en la magnífica república de los libros cabemos todos o no cabe nadie. Y defenderemos literalmente con nuestra vida cualquier acto de posible censura de un libro, sea de quien sea o venga de donde venga, siempre y cuando no sea un libro promotor de odio o del feminicidio o de la barbarie o de la destrucción, por supuesto, pero de ahí en fuera, o sea, con esos acotamientos claves y necesarios para crear sociedades justas y buenas, todo lo demás, cualquier opinión es válida, ¿no? Claro. En la formación de la lectura de un lector entraba una parte importante, o era una parte importante, leer el periódico. Y ahora ha cambiado dramáticamente. Ahora se puede leer en línea, obviamente, pero antes era una ceremonia comprar el periódico. Exactamente. Casi acababas envuelto por él, ¿no? Era todo un placer de principio a fin leer un periódico, y no se diga el fin de semana que tenía los suplementos y demás, claro. Y todo era realmente una ceremonia leer los periódicos. Pero ahora dramáticamente no sé cómo subsisten, porque ya no veo lectores de periódicos. Yo mismo ya no busco tanto los periódicos. Yo también soy un lector de periódicos que ya no leo periódicos. Lo que pasa es que en el terreno de la información, ahí sí fueron superados por los medios, ¿no? Por la inmediatez, ¿no? Esto, en este instante abres tu internet y te enteras de lo que está pasando en el otro lado del mundo. Incluso puedes llamar por tu propia computadora a preguntar si todo está bien. No lo sé. Los periodistas tradicionales, como yo mismo, ¿no? Que escribíamos una columna semanal en uno de esos suplementos. Yo lo hice durante muchos años en La Jornada. De repente llegaba una carta a la redacción. O sea, sacabas tu artículo un domingo. Esa carta llegaba 15 días después y tú tenías la posibilidad de contestarla 20 días o 30 días. O sea, pasaba todo el siglo XIX mientras eso sucedía. Y hoy acabas de teclear tu columna y la subes y 10 minutos después ya tienes reacciones. Pues bueno, esto hace que, claro, la inmediatez y funcione de una manera completamente distinta a como funcionaba. Yo también extraño esos domingos de suplementos, ¿no? Y de despliegue sobre la mesa de cantidades ingentes de papel. Yo muchos libros muchos periódicos no los terminaba de leer y de pronto los retomaba 2, 3 meses después porque me interesaba saber lo que contenía. Y después era todavía más interesante saber que esa noticia, qué repercusión tuvo 2 meses después. La analizaba ya de diferente manera porque ya habían pasado muchas cosas en 2 meses con respecto a la noticia de aquel momento. Y era otra visión de la noticia del mundo, ¿no? Qué maravilla. Me acabo de dar cuenta que nuestros 3 fondos no son bibliotecas, lo cual agradezco enormemente.
¿no? Sí, claro. Sí es. Porque además ya se volvió también eso hasta un cliché, ¿no? Del Zoom de tengo de traer una biblioteca atrás para que vean que soy el lector. exactamente. No, eso es snobismo. Atrás tienes el William Faulkner. No sé, es de una serie que se llama Peaky Blinders. Ya, es una joya. Una joya. Es que desde aquí no veía. Una joya. Sí, es Arthur, ay, no me acuerdo, Arthur, no me acuerdo del apellido, pero qué buena serie esa, Wow. Recomendada ampliamente a todos los que nos ven. Peaky Blinders. Pero bueno, perdón que vaya a hablar de una experiencia particular mía, pero yo trabajé en la hemeroteca del estado de Querétaro y la mayoría de la gente que consultaba a mí, yo cuando llegué, siendo joven, yo llegué ahí a trabajar a los 26 años y dije, pues ¿quién va a hace 15 días, ¿no? Hace 15 días. Dije, pues ¿quién va a venir a la hemeroteca, no? O sea, yo solamente, a mí me gustan los papeles viejos y todo. Me dije, ¿quién va a venir? Y efectivamente era gente grande la que iba. Y luego llegaba excursiones de alumnos y veían los periódicos así como, ¿en serio existe esto? Y nos decían, pues, ¿qué ha pasado en los periódicos? ¿No? Y ahí estaba la persona, la archivista que decía, ay, pues en 1989 pasó esto y lo tenemos en el periódico y todos, hay un suceso así sensacionalista, ¿no? No, pues la masacre de no sé qué. Ay, y todos los chavitos ahí viendo el caso de Claudia Mijangos, no sé qué, de la mamá que fue terrible que con sus hijos y bla, 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 pero les llamaba la atención ver esos periódicos viejos y era como si vieran un objeto pues desconocido, ¿no? Y yo decía, bueno, pues yo crecí viendo a mi papá leer los periódicos, ¿no? Que era la manera de informarse, ¿no? Y yo me acuerdo de niño en los años 90 ver el suplemento de caricaturas de dibujos que eran fabulosos y que me entretenía bastante. Yo no los leía, pero me gustaba ver la animación, ¿no? Y a mí me siguen gustando los periódicos y también el olor de los periódicos. Y yo trabajé en varios de esos periódicos durante mucho tiempo, así que sé el trabajo que cuesta hacerlos. Sí, también hay que revalorizarlos en esta sociedad. El periódico es una buena fuente. Sí, pero otra vez vamos a tener lo mismo que yo decía hace rato, encontrar fuentes sustitutas del papel, ¿no? Porque si no, estamos condenados a la extinción. No solo los periódicos, sino nosotros mismos como seres humanos. Benito, ¿qué tan difícil ha sido promover la lectura? Siento que a veces es como hasta titánica esa tarea. No, ha sido natural. O sea, quiero decir, no tan natural. Un empujón que me dio mi mujer por la espalda. Mi mujer era la directora de la Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil. Siempre estuvo cercana a los temas de fomento a la lectura. Fue creadora junto con otras personas de las salas de lectura que se desarrollaron por todo el país. Y un día, estando en la Feria del Libro y la Lectura, no apareció, en la Feria Infantil del Libro de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, no apareció el que les iba a decir algo. Y había un auditorio con 200 secundarianos a punto de organizar un motín. Y Melda me pegó un pequeño golpecito en la espalda y dijo, cuéntales por qué hay que leer. Y ahí, mira, es una cosa, y ahí empezó una carrera en mi vida, y lo digo de verdad. Desde ese momento hasta ahora, juro que no he dado menos de 800 conferencias sobre fomento a la lectura. Una en el espacio maravilloso que tenemos la UNAM en Querétaro, que fue bien bonita, no sé si te acuerdes. Claro. O sea, pero quiero decir,
siempre lo hago por voluntad, con enorme cariño y sin cobrar un peso por hacerlo, porque estoy convencido de que es mi manera personalísima de agradecerle a la literatura lo que me ha dado a manos llenas, es hacer que otros también caigan en su grupo y vean como el milagro laico de las letras se traduce en pasiones que puedes sentir dentro de tu cuerpo. Estuvo chido esa. Sí. Así es el poder transformador de la lectura, que es lo que nos convocó con este pretexto para esta charla. Porque parecía, como hace rato también comentaba Abel, un acartonamiento, decir el poder de la lectura, pero en realidad sí transforma, sí nos hace ver el mundo y la vida, nuestra vida, de otra manera. Cuando te topas con un libro que te toca todas las fibras, que te llega hasta el corazón, que mueve tus entrañas, que te expande el mundo, que te acerca al universo, claro que te transforma y te empieza a ser otra persona. Sin lugar a dudas. Y tomas diferentes decisiones, no iba a decir que sean las correctas, pero sí diferentes. Te hace ser más crítico, más autocrítico, más informado, más lleno de otredad, de esta posibilidad de mirar el mundo a través de los ojos de los otros, o mirarte a ti mismo a través de los ojos de los otros, con lo cual se desvanece cualquier posible rasgo de racismo, o de discursos de odio que haya alrededor, porque te das cuenta que todos somos solamente una especie, ¿no? Una especie con enormes diferencias, pero que al final somos una sola especie y que tenemos los mismos años y que creemos en lo mismo y que estamos aquí. Y ahí sí, permítanme hacerle al filósofo griego por un solo motivo, que es la búsqueda de la felicidad, lo que los griegos clásicos llamaban la eudemonía. Yo aquí estoy solo por eso, y cada quien estamos por eso. Cada quien tenemos un camino distinto para lograrla, ¿no? En los libros está parte de esa solución, de ese camino amarillo que lleva hacia la felicidad. Sí, a cada uno le toca encontrarlo y lo va a encontrar de ciertas formas. Y yo creo que también el leer es parte de encontrar tus propias emociones y saber tus propios límites en la lectura. A mí recuerdo que empecé a leer el libro de Las voces de Chernobyl y me detuve drásticamente acabando el primer capítulo porque no pude seguir. Me pareció sumamente pues trágico y no sé, me movió algo y eso es algo en lo que tú insistes mucho en tus conferencias, ¿no? No debe ser obligado y no tienes que acabar el libro para decirte que eres un buen lector, ¿no? Y no es porque no me haya gustado, sino simplemente me tocó fibras humanas que dije, yo no puedo seguir leyendo esto porque me parece desgarrador, y lo cerré y no me pasó nada, ¿no? Y sé que puedo retomarlo cuando yo quiera o cuando me sienta listo. Y en ese momento, a lo mejor emocionalmente no me sentía pues preparado para eso, y puedes ir a otra lectura y ser feliz en ese momento, y ahora me quiero deprimir y voy a ese otro. No sé, tienes una inmensidad de emociones en las que te puedes encontrar y como decía al principio, llegar a tus límites y conocer tus límites emocionales, ¿no? Sí, y mucho más. O sea, y lo dejamos tan abierto para los que estén ahí del otro lado, escuchando nuestras tercas palabras. Pero se nota que estamos entre lectores, ¿no? Esta mirada cómplice nos delata. Nos queda clarísimo que no soporto la tentación de enseñarles lo que llegó ayer a mi casa. El nuevo libro de Paul Auster, La llama inmortal de Stephen Crane. Un escritorazo como es Auster. Yo confío que algún día le den el Nobel. Pero los del Nobel son muy duros y prefieren a un oscuro
poeta laosiano, les causa mucha bronca que los escritores como Oster, que son leídos por millones de personas en el mundo, tengan ese contacto con, bueno, da igual. Es un escritor, sin paso, como Oster, autor de Nueva York, Fantasmas, etcétera, hablando de otro escritor del que vemos muy poco, se llama Stephen King. Yo leí una novela de Stephen King cuando era adolescente, La Roja Banda del Valor, estoy hablando, pero nunca lo volví a ver y desapareció. Entonces, que Oster recupere a este personaje que se perdió en la espiral del tiempo, no sé cómo llamarlo, en la polvareda del cambio de siglo, me parece maravilloso. Y estoy deseando ya irme a mi cama a leerlo. Ahora, también es importante dentro de los hábitos de la lectura, y me parece correcto y sano, que si en las 10 primeras hojas no te atrapa la lectura en ese momento, la dejes, no hay que forzar leer y buscar otro texto. Y tal vez ese texto, porque muchos textos tienen su momento, tal vez ese no es el momento. A mí me ha costado, me ha pasado eso, que en ese momento no tenía ganas de leerlo, no entraba, pero más adelante, 1 año, 5 años después, no tuvo problema la lectura. Entonces hay que dejarlos, tienen sus tiempos también los libros. Completamente de acuerdo. Yo no les doy 10, les doy hasta 25 páginas. O sea, la prueba de las 25 páginas. Y mira, por ejemplo, me van a matar algunos de los que estarán escuchando esta conversación, pero a mí no me gusta Murakami. Yo leí uno y tampoco me encantó. Bueno, qué bueno, porque no sabes, algunos me miran con cara de ¿cómo crees que no te gusta? Bueno, pues lo siento, no me gusta, ¿qué quieren que haga? No sé qué tiene que ver la forma, el estilo, no lo sé, pero ¿sabes qué? Soy un terco. Entonces todos los años empiezo de nuevo otro Murakami, hasta que encuentre uno con el cual empate y lo convierta en parte de mi propio canon, ¿no? Sí, no, hay para gustos colores, ¿no? También ahí dicen. Entonces, ahí entra también la parte, pues, de cada quien, ¿no? De leer lo que se sienta en ese momento. Pues bueno, casi estamos por acabar esta conversación, casi, pero antes de irnos, Benito, ¿estás escribiendo algo ahora? ¿No se puede decir? Sí, estoy escribiendo todo el tiempo, no sé hacer otra cosa. O sea, bueno, sí, algunas otras cosas, pero bueno, comer y escribir es lo que creo que mejorcito se me da. Y justamente estoy escribiendo un libro que tiene que ver con memoria y con cocina, que tiene que ver con mi lógica de cómo comida es cultura, cómo el intercambio de ideas iba, y estoy pensando en el Mediterráneo, por ejemplo, cómo el intercambio de ideas iba aparejado con el intercambio de aceites de oliva y de pescados en salazón que venían de los fenicios. Las ideas y la comida venían junto con pegado y tiene que ver un poco con eso, la antropología de la comida. Yo mantengo una teoría que es: se alimentan los leones marinos, los ñandús, los hámsters, pero los seres humanos comemos alrededor de una mesa por la necesidad que tenemos de contarnos historias. Tiene que ver sin duda con este acto solidario que sucede alrededor de una mesa y que lo único que está haciendo es preservar tradiciones, leyendas, historias y cultura. Sí, es muy interesante ese ritual de la comida, ¿no? De la hora de la comida, porque además yo creo que es uno de los momentos más alegres de las personas, ¿no? Que estás por fin en un momento tal vez relajado, conviviendo con tus seres más allegados y puedes hablar, ¿no? Libremente. Es algo muy, muy interesante, Juan. Me estoy divirtiendo mucho.
Y quería hacer un comentario a favor de, otra vez, saqué el tema de los periódicos por los suplementos, y ya hablaste tú, comentaste, Benito, que escribiste mucho tiempo en el suplemento de La Jornada. Justamente el mecanismo o la maravilla de los suplementos era eso, que nos invitaran a leer y a conocer nuevos lectores o nuevas lecturas. Así fue como yo descubrí muchos autores y me enamoré de muchos libros, gracias a los suplementos culturales semanales de muchos periódicos. Era fantástico porque parecía uno que estaba ciego en el mar de libros y de autores, y de pronto alguien te decía, mira, si le echas un ojo a este libro o a este autor, puedes descubrir ciertas cosas, y la curiosidad te acerca al libro y descubres maravillas, ¿no? Entonces eso se va a extrañar mucho. Pues bueno, yo compraba el proceso tan solo para leer a Buggy el Aceitoso y el inventario de José Emilio Pacheco, porque en el inventario de José Emilio Pacheco estaba justamente la clave. Yo leí a Cavafis gracias a Pacheco, yo leí a Chesterton gracias a Pacheco, yo leí montones de cosas que de otra manera hubiera tardado más tiempo en llegar a ellas. Así y es. José Emilio, el sabio generoso que fue siempre, lo daba de esta manera, híjole, tan maravillosa como lo hacía en el inventario. O sea, pienso solamente coincidiendo contigo, ¿no? En esta lógica. Sí, sin duda es el periódico una fuente de lectura muy importante, y que puedo decir que el periódico fue formador de muchas generaciones en México. Yo veía mucha gente leer el periódico, mucha gente. Por supuesto. Y bueno, llegó el momento del fan. Yo leía el suplemento de Benito Taibo en La Jornada, y yo en la universidad, cuando lo leía, yo decía, algún día tengo que conocer a Benito Taibo, y ahora tengo el enorme placer de ser compañero de trabajo de él, y bueno, poder platicar contigo y de que estuvimos en el Centro Cultural. Y bueno, para mí es un honor que estés aquí platicando con nosotros, Benito, y lo digo sinceramente, siempre es un placer escucharte, y ha sido una plática muy enriquecedora. No sé si quisieran ustedes agregar algo más. Juan, Benito. Sí, antes de que concluya Benito, a mí me gustaría decirle que tiene un par de cómplices para el fomento de la lectura aquí en Querétaro, entonces lo que se le ocurra, con mucho gusto aquí lo replicamos. Lo haremos sin duda. Para mí fue un privilegio, es un placer estar entre amigos y además universitarios. Híjole, la Universidad Nacional Autónoma de México obra milagros todos los días, ¿no? Generación de ciencia crítica, por supuesto, también de difusión de la cultura, de divulgación de la ciencia y de creación de personalidad. Y entonces, bueno, no saben el placer que me da estar entre amigos, colegas, y bueno, y aquí estamos. Cuando quieran nos veremos. Claro que sí, muchísimas gracias. Por supuesto que tienes cómplices acá para seguir luchando, seguir fomentando la lectura y haciendo la revolución literaria en todas nuestras trincheras. Muchas gracias. Sigan a Benito Taibo en todas sus redes para que vean los jueves de poesía en un minuto, que son maravillosos. Yo siempre los estoy escuchando. Espero que mañana, que es jueves, lo pueda escuchar. Y bueno, pues muchísimas gracias por este panóptico tan especial. Muchas gracias, Benito. Muchas gracias, Juan. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego, un placer. Hasta luego. Gracias. Esto fue Panóptico Cultural, un espacio de diálogos y reflexiones en torno a la cultura. Síguenos en nuestras redes, CCUQRO en Facebook e Instagram, y Centro Cultural UNAM Querétaro en YouTube.